Vamos a tomar en cuenta también estos diferentes puntos. Vamos a ir hablando de cada uno de estos. ¿Cuál es el número 1? La fecha de caducidad y en este caso el lote. ¿Vale? Entonces, cada tira reactiva, cada fabricante, pues bueno, en base obviamente a la fecha de fabricación, va a tener una fecha de caducidad y va a tener un lote. Es importantísimo verificar que las tiras reactivas no estén caducadas. A estas alturas tenemos que evitar el uso de tiras reactivas que hayan caducado y también es importantísimo conocer el lote y sobre todo el lote tiene mucho que ver con la calibración, sobre todo si se están utilizando algún lector de tiras reactivas, algún lector semiautomático o automático de tiras reactivas. Entonces el lote de esas tiras reactivas va a ser importante sobre todo para la calibración, que de hecho es el siguiente punto. Si nosotros utilizamos como vemos aquí en la pantalla, algún equipo, este equipo pues tiene que tener una calibración, debe estar calibrado y debe de tener el mantenimiento adecuado. En este caso, pues bueno, esto aplica en caso de contar con un lector de tiras reactivas. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de uno de los lectores de tiras reactivas y para cuando se utilizan este tipo de equipos o cualquier lector de tiras reactivas es necesario tener al día los mantenimientos, es decir, de acuerdo a lo que el fabricante nos indique, hay que realizar el mantenimiento preventivo para evitar un mal funcionamiento del equipo y obviamente al tener al día, en este caso los mantenimientos, el equipo va a estar funcionando adecuadamente. Todo esto se tiene que registrar en este caso en bitácoras. Entonces, todos estos mantenimientos, las calibraciones, pues tenemos que tener una bitácora por cada equipo, por cada lector de tiras reactivas, en donde plasmemos nosotros cuándo se llevó a cabo el mantenimiento, cuándo se llevó a cabo alguna corrección, cuándo se cambió de lote, cuándo se calibró. Entonces, todo esto tiene que estar con evidencia escrita, en este caso con el uso de alguna bitácora. Y aquí en esta diapositiva, pues bueno, vamos a hablar en unos segundos del fundamento de los lectores de tiras reactivas. ¿Cuál es el fundamento de la mayoría de este tipo de lectores? Pues es fotometría de reflexión. Aquí estos equipos tienen un diodo que emite una luz. Esta luz va en este caso, a reflejarse, va a incidir en este caso en la zona reactiva y va a haber una reflexión de este haz de luz y esta reflexión, pues bueno, va a ser detectada a través de un detector propiamente del equipo. Los equipos, pues bueno, tienen convertidores analógicos y digitales, tienen procesadores, entonces la detección en este caso, de luz que va a detectar, en este caso el detector, se va a procesar y nos va a emitir un resultado de la concentración aproximada que hay, en este caso, en la muestra. Entonces, es un método bastante simple, fotometría de reflexión, y pues bueno, es como a grandes rasgos funciona este tipo de equipos. El punto número 3, como podemos observar aquí, es el control de calidad. Es importantísimo que llevemos a cabo un control interno de calidad. ¿A qué me refiero con el control interno? Que ya incluso muchos de ustedes ya lo saben, es realizar un control de calidad interno, es decir, dentro de nuestros laboratorios, como a través del uso de controles de orina. Normalmente en el mercado existen diferentes fabricantes que nos generan controles bajos, normales y altos, las diferentes concentraciones del examen químico de la orina, y es importante que todos los días nosotros realicemos el control interno y que también se quede registrado en la bitácora para que nosotros veamos o verifiquemos el correcto funcionamiento, en este caso, de nuestros materiales, que vienen siendo las tiras reactivas. También es importante, como lo vemos aquí, participar en controles externos de la calidad. ¿Y a qué me refiero con un control externo? Que se participe en algún programa externo, que una segunda o tercera persona evalúe cómo estamos trabajando dentro del laboratorio. Por eso es importante también, además del control interno, participar de algún control externo de la calidad para que de alguna forma nosotros podamos garantizar que estamos trabajando adecuadamente y que nuestras mediciones están siendo correctas.
¿vale? Vamos al punto número 4, que es la conservación de las tiras reactivas. Es importante que las tiras reactivas se conserven a una temperatura ambiente. ¿A qué me refiero a una temperatura ambiente? Normalmente las tiras reactivas funcionan adecuadamente en temperaturas que pueden ir de 10 a 35, 38 grados Celsius, que es la temperatura a la que normalmente trabajan adecuadamente las tiras reactivas. Si ya son climas muy extremosos que sobrepasen los 40 grados Celsius, ahí sí lo recomendable sería pues trabajar en un ambiente un poquito más controlado, que vaya entre 10 a 38 grados, 40 grados, para que de alguna forma la temperatura no sea un factor que pueda deteriorar, en este caso, las tiras reactivas. Entonces, las tiras reactivas las tenemos que conservar a una temperatura dentro de ese rango que les comenté. Deben de ser protegidas de la luz solar y deben de ser protegidas, en este caso, de la humedad. Si nosotros mantenemos las tiras reactivas en el interior del frasco, el frasco que se conserve perfectamente cerrado y que no se le retire, en este caso, la bolsita de sílice que nos ayuda a absorber la humedad, las tiras reactivas se van a conservar correctamente. Entonces, es importante que los frascos de las tiras reactivas, es una mala práctica que he visto en muchos laboratorios, que se utilizan las tiras reactivas y a la hora de estar manipulando las muestras y las tiras, los frascos de las tiras reactivas se quedan destapados. Entonces, eso puede generar que ingrese humedad, que ingrese luz, y que se deterioren las tiras reactivas y las lecturas que se obtengan no sean las más correctas. Entonces hay que cuidar muchísimo las tiras reactivas, manteniendo el frasco cerrado y manteniendo, en este caso, la bolsita de sílice en su interior, para evitar que la humedad que pudiera estar en el ambiente pues se perjudique, en este caso, las tiras reactivas, ¿vale? El punto número 5, que también es importantísimo tomar en cuenta, y si no mal recuerdo esto lo vieron también con el químico Carlos, es la homogenización de la muestra. Antes de hacer el examen químico de la orina, hay que invertir el frasco 5 veces por lo menos por inversión. Incluso aquí está este pequeño videíto en donde se observa la forma correcta de homogenizar la muestra. Entonces, antes de realizar el examen químico, hay que homogenizar la muestra. El punto número 6 es, ya que tenemos la muestra en el tubo, es impregnar correctamente la tira reactiva. Aquí tenemos este video en donde vemos cómo se introduce la tira reactiva al interior del tubo. Si observamos aquí, vamos a tener que se agita un poquito la tira reactiva. Al agitar, las burbujas que se generan en la zona reactiva se van a la superficie. Vamos a verlo nuevamente. Aquí vemos cómo se introduce la tira, se agita, las burbujas que se generan en la zona reactiva se van a la superficie y se retira la tira reactiva deslizándola en el costado del tubo. Última vez, vamos a observar. Agitamos, quitamos el exceso deslizando la tira en un costado del tubo y listo. ¿Qué tiempo nos llevó esto? 2 a 4 o 5 segundos como máximo. Entonces es importante que este proceso sea rápido, que no sobreexpongamos en este caso las tiras reactivas, porque una sobreexposición de las tiras reactivas con la orina puede generar falsos positivos o falsos negativos en algunos parámetros. Vamos a ver aquí ya este video en donde literalmente ya se realiza el proceso, se impregna la tira reactiva, se quita el exceso de ambos costados de la tira y la contracara donde están las zonas reactivas, se coloca la tira en el lector y listo. Con el paso de algunos segundos, el equipo nos genera la lectura y tenemos en este caso los resultados, ¿vale? Aquí es importante, pues bueno, una vez que impregnamos la tira reactiva, sí retirar el exceso de los cantos de las tiras y de la contracara de donde están las zonas reactivas con el uso de papel absorbente. Y esto, pues bueno, aquí es donde también entra esto entre comillas, porque hay muchos fabricantes de tiras reactivas que nos dicen que no es necesario quitar el exceso. Ahí sí es una recomendación que suelen tener la mayor parte de los fabricantes, pero sí quiero enfatizar que algunos fabricantes nos dicen que utilizar el papel absorbente no es necesario,
Por eso es importante también que verifiquen y le echen un vistazo al inserto de las tiras reactivas que estén utilizando, porque bueno, son recomendaciones puntuales en base a los fabricantes. El punto número 8, prácticamente, y esto casi ya estamos terminando ahí con las recomendaciones del uso de las tiras reactivas, es evitar hacer esto, ¿vale? Era lo que les mencionaba hace unos segundos atrás, en donde tenemos laboratorios que realizan esta mala práctica, que es colocan, para optimizar tiempo, colocan las tiras reactivas en los tubos y las sobreexponen. Tenemos que cuidar muchísimo esta parte. Entre 2 y 5 segundos es lo que de alguna forma se recomienda para realizar este proceso del examen químico. O sea, no sobreexponer estas tiras reactivas. ¿Por qué? Porque si en este caso sobreexponemos la tira reactiva y la dejamos sumergida, como vemos aquí en esta imagen, la dejamos sumergida en la orina, hay veces que puede transcurrir 1 o incluso hasta más minutos y la tira permanece ahí, sobreexpuesta. Esto pudiera generar falsos positivos, principalmente proteínas, y esto pues pudiera representar un problema, porque estaríamos reportando concentraciones de proteínas o de albúmina altas que en realidad el paciente no tiene. Entonces es por eso que no debemos sobreexponer las tiras reactivas, ¿vale? Esta es una de las recomendaciones. El tiempo de lectura debe de ser entre 2 y 5 segundos. ¿Qué pasa si no tenemos algún lector de tiras reactivas? Pues bueno, las cartas de colores que están presentes en las tiras, se recomienda protegerlas con una mica, desprenderlas del tubito, protegerlas con una mica y realizar la lectura en un lugar donde haya iluminación adecuada. Esto creo que también lo mencionó el químico Carlos en el módulo anterior, que es importante realizar, si vamos a realizar la lectura de forma tradicional, que es comparar las tonalidades de la tira con la carta de colores, tiene que ser con una luz fría o una luz blanca. Esto para evitar, en este caso, que haya un sesgo o una desviación en la percepción que nosotros percibamos en los diferentes colores que tengamos en la tira reactiva. Entonces hay que tener mucha precaución con esto, ¿vale? Entonces esto ya es algo que ya se había mencionado. Y bueno, otro de los puntos previos antes de empezar a revisar lo que es el pH es qué puede afectar los resultados en la tira. Pues bueno, tenemos estos factores que pueden alterar, en este caso, los resultados en la tira reactiva. Luz solar, detergentes, congelación y centrifugación. En el caso de la luz solar, si una muestra tiene una alta concentración de bilirrubina y esta muestra de alguna forma se somete a luz solar, las concentraciones de bilirrubina van a disminuir y no vamos a tener una medición adecuada. Si se utiliza material reciclado o lavado y no fue enjuagado adecuadamente, pues bueno, el uso de algunos detergentes que se usan para lavar material puede generar falsos positivos, incluso negativos, tanto en sangre, proteínas y glucosa. Entonces, estos 3 parámetros se pueden ver afectados si hay detergente o contaminación con algún tipo de detergente en el material. No se recomienda utilizar, obviamente, muestras congeladas, sobre todo si nos interesa mucho la parte de la celularidad y el sedimento urinario, pues el congelar las muestras va a deteriorar la celularidad, por ende, no nos puede afectar en ciertos parámetros, sí, del examen químico, pero sobre todo va a afectar muchísimo más en la parte microscópica. Y también los fabricantes nos recomiendan que antes de centrifugar realicemos la lectura del examen químico. No se recomienda utilizar muestras de orinas centrifugadas y una vez centrifugada realizar la lectura, porque esto nos puede generar una lectura errónea del examen químico. Entonces hay que evitar también esa mala práctica de centrifugar primero y después realizar el examen químico. Tenemos que homogenizar la muestra y esa muestra homogénea es la que tenemos que utilizar
para medir los diferentes parámetros del examen químico. Esto sobre todo para evitar un error en la lectura, en este caso, de algunos parámetros de la actividad reactiva, ¿vale? Vamos a empezar a revisar ya los diferentes parámetros. Ya hablamos de la densidad relativa en la clase anterior. Ahora vamos a hablar acerca del pH, ¿vale? En este caso, pues bueno, el pH lo vamos a medir a través de la actividad reactiva y podemos presentar todas estas tonalidades aproximadas, ¿vale? Vamos a tener que, esto nos va a permitir determinar si hay una orina ácida o una orina alcalina. ¿Y qué importancia tiene saber si es ácida o alcalina? Pues bueno, principalmente nos va a ayudar a establecer el estado ácido básico del paciente, es decir, si hay una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. Puede ser una alcalosis respiratoria o puede ser una alcalosis metabólica o puede ser una acidosis respiratoria o metabólica, cualquiera de las dos. Y también nos va a servir como punto de referencia para evaluar si hay la presencia de alguna infección en el tracto urinario, o bien también nos va a servir para identificar ciertas especies de cristales. Y esto lo puse entre comillas porque lo van a revisar con el químico Carlos. Hay especies de cristales que son pH dependientes, es decir, que dependen del pH, y hay otros cristales que son pHs independientes, es decir, que no van a depender del pH. Entonces, el pH nos va a ayudar para todos estos puntos, la identificación sí de cristales, pero sobre todo de cristales pH dependientes, ¿vale? ¿Qué valores de pH se presentan en este caso en la orina? Pues bueno, en condiciones fisiológicas, este es el rango de pH que podemos encontrar en una persona, entre 4.5 a 8, y lo vamos a revisar. Si tenemos pHs debajo de 4.5, pues esto es fisiológicamente no posible. Es imposible que una persona tenga un pH debajo de 4.5. En caso de que una muestra de orina presente pHs inferiores a 4.5, esto pudiéramos atribuirlo a alguna adulteración, en este caso de la muestra, o alguna contaminación. Entonces, concretamente, pHs debajo de 4.5 seguramente será una muestra de orina adulterada. ¿Qué esperamos? Normalmente pHs que vayan a partir de 4.5 a 6.9, vamos a hablar de orina ácida. ¿Cuándo vamos a encontrar orina ácida? En situaciones de acidosis respiratoria o metabólica, en pacientes, por ejemplo, que son carnívoros o que consumen mucha carne, van a tener orinas ácidas. Pacientes con trastornos de sueño, de pronto pueden tener orinas ácidas. Pacientes que tengan una disfunción renal, como esa enfermedad renal o incluso una infección en el tracto urinario, van a inclinarse a tener orinas ácidas. O pacientes con el uso de algunos fármacos como ácido ascórbico, cloruro de amonio o metionina, pues bueno, van a tener, en este caso, pHs ácidos. Entonces, de manera general, el pH de la orina va a depender muchísimo de los hábitos que tenga el paciente. No quiere decir que porque tenga una muestra ácida sea algo anormal, ¿no? Se considera algo totalmente normal tener incluso una orina ligeramente ácida, pero bueno, la acidez también va a depender muchísimo de muchos factores como los que ya mencioné anteriormente. Bien, ahora hablemos de los pHs alcalinos. Entre 7 y 7.9 hablaremos de orina alcalina. Esto se puede asociar a alcalosis respiratoria y metabólica. También la dieta influye en la orina alcalina. Si un paciente, en este caso, tiende a consumir vegetales, va a tender a tener una orina más alcalina. En este caso, pacientes con enfermedad renal, como pudiera ser acidosis tubular o infección por Proteus y Pseudomonas, pues va a tener una orina alcalina, o si utiliza algún tipo de fármacos, como es algo que tenga bicarbonato de sodio, citrato de potasio o algunos otros fármacos, pues pueden generar orina alcalina, ¿vale? Aquí sí es importante mencionar que en condiciones normales también se puede encontrar orina alcalina, y no porque sea una orina alcalina sea algo anormal. Se considera también algo normal, va a depender de muchos factores, entre ellos la dieta, la hidratación, el momento en el que se recolectó la muestra. Entonces va a depender de muchos factores. Entonces en realidad no nos dice mucho, nos
ayuda sobre todo cuando hay algunas patologías, como viene siendo la acidosis respiratoria o la alcalosis respiratoria y metabólica, si hay alguna disfunción, como por ejemplo, enfermedad renal, acidosis tubular o infecciones. En general es el parámetro que nos va a ayudar a orientar o a confirmar ciertos diagnósticos, porque de eso va a depender también, en este caso, el pH. Y vamos a tener que pHs por arriba de 8, pues prácticamente son fisiológicamente imposible. pHs que tengan, orinas, perdón, que tengan valores por encima de 8, pues seguramente será una orina que fue mal almacenada y de pronto a lo mejor al ser mal almacenada hubo una reproducción excesiva de ciertas especies bacterianas que alcalinizaron al extremo la muestra, entonces pues seguramente se almacenó o se conservó inadecuadamente la muestra, o bien hay una contaminación por medicamento o una sustancia alcalina que esté presente en los conservantes. Entonces, pHs por encima de 8 se considera algo fisiológicamente imposible y se correlaciona o con una contaminación o con una mala conservación de la muestra. Entonces, ¿qué función tiene el pH en este caso en la orina? Pues bueno, un pH ácido en la orina va a contribuir a evitar la formación de litos por especies alcalinas, es decir, que el hecho de que la orina tenga un pH ácido nos va a favorecer a que algunas especies de cristales que pueden generar cálculos o litos o piedras, pues no se formen por consecuencia del medio ácido. Pero también nos va a ayudar a prevenir, como lo observamos aquí, la prevención de infecciones en el tracto urinario. Es decir, que una orina ácida también va a contribuir a que ciertas especies bacterianas no proliferen y no generen, en este caso, una infección en el tracto urinario. Por otro lado, el pH alcalino va a evitar la formación de piedras, litos, en este caso por especies ácidas, como viene siendo comúnmente el oxalato de calcio, el ácido úrico, y también el pH alcalino en la orina va a favorecer la excreción de algunas sustancias químicas o de algunos fármacos. Entonces, en general, fisiológicamente el hecho de que haya una orina ácida y una orina alcalina tiene también una función, no todo es negativo. Entonces, pues bueno, acabamos de mencionar las ventajas que hay tener orinas ácidas y orinas alcalinas. ¿Cuál es el fundamento en este caso de la prueba? Pues la mayoría de las tiras reactivas comerciales van a tener un indicador doble. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Este indicador oxidado va a estar de un color amarillo. Entre mayor cantidad de protones tengamos en la orina, estos protones se van a unir con el indicador y se va a llevar a cabo una reducción, lo que va a originar la aparición de un color verde a un color azul, como lo podemos observar aquí. ¿Vale? Entre mayor cantidad de protones, pues la tonalidad que aparezca en las tiras reactivas va a ir cambiando. ¿Ok? ¿Qué puede generar variación en la determinación de pH? Pues bueno, el tiempo de recolección, ya lo mencionamos. Si una muestra se recolectó, ya tiene más de 2 o 4 horas que haya sido recolectada, seguramente puede presentar una alteración en la concentración en la escala de pH. En este caso, si hay una infección en el tracto urinario, la presencia de estas bacterias va a generar un cambio o una alteración en el pH. Lo más común es que si hay una orina ácida con presencia de algunas bacterias, la orina se va a ir alcalinizando, ¿vale? Entonces eso nos puede generar una variación. La dieta, si el paciente es carnívoro o vegetariano, va a favorecer, en este caso, con la aparición o la variación de pHs, en este caso en la orina, y también propiamente el metabolismo puede afectar, en este caso, puede generar una variación en la determinación de este parámetro. Entonces, como podemos observar, son diferentes puntos que es necesario que tomemos en cuenta para la utilización del pH como dentro, en este caso, del examen químico de la orina.